El Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales más prestigiadas del idioma español. Las reformas sociales de Latinoamérica y de España durante el siglo XX fueron inspiradas por los libros editados por el fondo. Y sus sucursales en Colombia y España y Chile fueron casas de encuentro de los conspiradores que cambiaron a la postre sus países. En el siglo XXI, ¿qué quiere hacer, qué quiere ser el Fondo de Cultura Económica? Para contárnoslo está con nosotros su director, José Carreño Carlón. José, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida y por esta generosa presentación. Y efectivamente, Sabina, es una experiencia de lo más grata que donde quiera que se presenta uno en América Latina y en España misma, la primera reacción de líderes políticos que se formaron efectivamente en la oposición, en las barricadas, en la selva en algunos casos. Lo primero que te dicen, yo me formé en el Fondo de Cultura Económica, yo quiero una filial del fondo, nos lo dijo el presidente Correa, y al año ya teníamos ahí una filial del fondo que se llama Carlos Fuentes, que es espléndida. Porque mientras en México había una relativa libertad de expresión y de cierto, intelectualmente, a nivel de intelecto abstracto, había una total libertad de expresión, en estos países había dictaduras de derecha muy fanáticas que quemaban los libros marxistas en piras, que requisaban las bibliotecas de las escuelas para checar que no hubieran libros de sexología. De sexología. Freud estaba prohibido, por supuesto, pero también... Miguel Hernández estaba prohibido. Bueno, ya no digas Marx, ¿no? Así es. Las historias que hay, por ejemplo, del Fondo de Cultura Económica en España de Franco son heroicas, ¿no? Con Pradera, fue siendo el primer director de la filial, y pues vendiendo los libros en la trastienda. Alguna vez le pusieron una bomba incluso los falangistas, los franquistas. Pero efectivamente esto se debe a la vocación original del fondo. José Villegas y quienes lo acompañaron en esta aventura genial, visionaria, pues plantearon que había que hacer circular en el mundo de habla hispana, específicamente en América Latina, la producción del conocimiento, que se quedaba marginada, que se quedaba a veces incluso confinada y castigada por estas dictaduras. No eran simpatizantes de que circularan las ideas, generalmente vanguardistas. Había un complejo provinciano en Latinoamérica y en España. Insular, muy aislados todos los países. Mientras nosotros estábamos leyendo a autores internacionales en Exactamente. esa época. Pues, y por épocas, desde luego, países latinoamericanos muy avanzados. Argentina tuvo sus momentos de oxigenación y de vanguardia también en la producción editorial. Pero todavía decía Carlos Fuentes muy recientemente, antes de su muerte, que seguía esta insularidad, no se había logrado este planteamiento visionario de los fundadores del fondo, porque dice, pues para conseguir un libro editado por una editorial chilena hay que ir a Santiago de Chile. Así es. Para ir a otro de Colombia, o ya no digas de Bolivia, todavía más insulares, países más insulares. Porque ha habido pasos atrás en el mundo editorial, en la lengua en español. Ha habido procesos de concentración que han de grandes conglomerados promonopólicos, que se han comprado muchos sellos que eran sellos que tenían sus singularidades nacionales y culturales, pero que también hubo esta tendencia de nuestra vida intelectual, para volver con Ricardo Piglia, que lo comentábamos hace un momento antes de entrar al aire. Piglia decía, ese gran novelista argentino, que los escritores latinoamericanos viajan mucho más que sus libros se quedan en sus países. Eso es muy gracioso y eso es muy pero es trágico. grave, pero es trágico. Yo por eso no voy ni a congresos ni a nada. Yo quiero que mis libros lleguen a Argentina. No necesariamente yo tengo que ir personalmente, porque es ciertísimo. ¿Qué vamos a hacer con la insularidad?
refraseando a Bernard Shaw, somos países divididos, separados por el idioma por el mismo español. idioma, ¿no? Es una desgracia que no hemos logrado trascender esta insularidad. ¿Por Pues, qué no llegan abundantemente los libros bueno, del desde Fondo luego, de Cultura? el fondo es el que más trabaja en ese sentido, porque Cierto. tiene ya 10 filiales. En América Latina son 8, de Guatemala, toda la cuenca del Pacífico, desde Colombia hasta Chile, la cuenca atlántica de Venezuela. 10 librerías. 10 librerías, fondos que son además centros culturales, Así es. que son además editoras allá mismo, para ponerte el ejemplo de que seguimos fieles al origen. Este libro famosísimo de Thomas Piketty, del Capital en el siglo XXI, que el año pasado hizo furor en el mundo y nosotros los publicamos en español antes que en alemán, por ejemplo, o simultáneamente con otras lenguas. ¿Y el fondo es quien lo está distribuyendo en todos los países de lengua española? Lo imprimió en todo el mundo de habla hispana, alrededor de 100,000 ejemplares impresos, además de que la versión en la plataforma digital se mantuvo por meses, más de un año, en el tercer lugar de descargas de libros en español solo en Amazon. Entonces, el fondo sí ha trabajado en eso, en esa ruptura de la insularidad por varias décadas, pero ahora tiene este otro elemento en su favor, que es la tecnología, el libro electrónico. El libro electrónico viaja mucho más fácil que el impreso, mucho más barato, no hay que desplazar toneladas de papel, y incluso no hay que imprimirlo, ese papel, y luego mandarlo en containers. Es una maravilla. ¿No? Entonces, por ese lado también se vislumbra una ruptura de la insularidad. En tu gestión, ¿cuáles son tus metas? Desde luego, reafirmar esta fidelidad al origen. El fondo nació para la educación superior, acuérdate, se llama Fondo de Cultura Económica porque no había libros de economía y ya había una escuela de economía. Entonces fue una traducción, una labor de traducción muy acelerada, muy creativa. Con decirte que Salvador Novo traducía libros de economía, un ministro de Economía, o el secretario de Estado de Economía nuestro era también traductor. Y de ahí pasó pues a la antropología, a la historia, a nutrir a las carreras, a las disciplinas académicas. Entonces, en ese sentido, se mantiene fiel al origen. El 90% de sus títulos son o para la educación superior, porque son traducciones de este tipo de libros, desde, tú recuerdas, a Marx, a Max Weber. Estamos ahora con el año dual de Alemania, tenemos a Hegel, a Kant, y hasta este trabajo fundamental de difundir también lo que hacen los centros de educación superior, sus investigaciones, es su principal salida. Es decir, es mantener en circulación este acervo de... esta producción del conocimiento, hacerla circular en todo el mundo. Y adquirir nuevos títulos, supongo. Por adquirirlos, como este ejemplo que te puse. De Piketty, sí. De Piketty, pero aparte tenemos toda una línea, quizás la más importante, de textos sobre la desigualdad en el mundo, que incluye la desigualdad en México, por supuesto. Dimos un golpe otra vez muy importante el año pasado, apenas tenía una semana de aparecido el libro del Premio Nobel de Economía de Deaton, cuando ya le dieron el Premio Nobel. Entonces también lo tuvimos en una presentación muy exitosa, vía streaming, porque obviamente no pudo viajar ya, tenía algún problema de salud además. Entonces hay Atkinson, tenemos una media docena de títulos, incluso para este año de 2016, con el tema de la desigualdad, que bueno, pues es otra función del Fondo de Cultura Económica: informar, sustentar el debate público, sustentarlo con libros, y con libros de altísima calidad y de vanguardia en el mundo. Entonces, también una función como de curaduría intelectual, es decir, este es no el tema central, que sin duda es la desigualdad económica, es el tema central. Los grandes temas como el cambio climático, tenemos otro título importante para
para el 2016, o esos temas de la libertad, de las libertades, como el que sigue, de la marihuana, que coordinó Juan Ramón de la Fuente, con estudios de primer nivel, o este otro que es sobre todo el comercio informal, el que tienes en la mano, en el mundo, obviamente incluyendo a México, que le llaman la globalización desde abajo, precisamente porque nadie se escapa de la globalización a su manera, a su estilo, con sus respectivos rasgos culturales. Te quiero preguntar sobre las colecciones de narrativa de libros para niños. La colección del Fondo de Libros para Niños, las mamás mexicanas suelen agradecerlas, pero también se quejan que últimamente, en los últimos años, como que ha disminuido la circulación de estos libros excelentes para niños, con excelentes ilustraciones. Decían las mamás, yo no soy mamá, pero me decían, no, yo no sé qué haría sin los libros del Fondo de Cultura. Son bellos, están en español. En muy buen español. Sí. Este año se cumplen 25 años de la colección A la Orilla del Viento, que es una colección señera, pues, de estos libros infantiles y juveniles. Hace 25 años lo único que había para libros para niños es lo que nos llegaba de Cuba, que eran de buena calidad, o de soviéticos o chinos, ¿no? Que los países socialistas hicieron un trabajo muy importante los libros de niños para chinos. Bueno, pero ahora se han desarrollado grandes autores latinoamericanos, mexicanos. Juan Villoro es un gran autor del fondo, sí, literatura juvenil. Juan dice que su bestseller es ¿cómo se llama? El libro salvaje, probablemente. Uno de niños, el Capitán Zipper. Ah, bueno, sí. ¿No? Es un bestseller el profesor Zipper tiene ya una secuela ya en 2015 que fue muy exitosa, porque se han vuelto además muy didácticos, en este caso, como otro que sacamos de Ruy Pérez Tamayo, de Gorditos, en temas de obesidad en los niños y de los jóvenes. Ya este libro de Juan también trae todo este mensaje sobre, pues, la comida sana. Entonces sigue esta colección. Sigue y muy poderosa. De hecho, es una de las fuentes importantes de ingresos del fondo. Te iba a preguntar, la colección de teatro, que de nuevo fue una colección muy importante y de pronto se paró. De hecho, la última autora que publicaron fue Sabina Berman. Exacto. Y después se acabó. Bueno, viene una gran autora, que es Elena Garro, que cumple 100 años este año, es el centenario. Vamos a publicar teatro de Elena, aparte de algunas novelas escogidas en un homenaje en el centenario de Elena. Estamos viendo la compilación de Tavira, de Luis Tavira, y estamos abiertos a lo que nos propongas también de teatro. Porque yo creo que hay que hacer unas antologías de los autores contemporáneos. Son cruciales para el teatro estas colecciones porque son las que contienen el arte dramático contemporáneo y viajan por la República y ojalá viajaran por Latinoamérica. Yo creo que sería muy bueno. No existe nada parecido. Por ejemplo, alentamos mucho, porque finalmente es una institución del Estado, el Fondo de Cultura Económica, que alienta a otras editoriales. No trata ni de devorarlas, ni de aplastarlas, como los grandes monopolios transnacionales. Pero sí alentamos mucho a las editoriales independientes, entre otras El Milagro, Ediciones Milagro, que tiene muy buen teatro, que sería muy bueno plantearnos coediciones con ellos para que tuvieran todavía más proyección en todo el mundo de habla hispana. José, por último, se nos acabó el tiempo para este tema interminable de los libros, pero mi última pregunta es la siguiente. Te cuento que estaba yo en una fiesta a las 3 de la mañana. Qué rico. Y una escritora insistía, ya con varios tequilas encima, que el Fondo de Cultura Económica se llamaba así porque los libros son económicos. No. Y les decíamos, no, es porque es la cultura de la economía. Exacto. Sin embargo, no es una mala idea. ¿Por qué no una editorial que pagamos con nuestros impuestos los mexicanos rompe esa barrera de los 100 pesos de los libros? Los libros en México y en el mundo
son muy caros, son como perfumes caros. ¿Qué ves en términos de cuánto cuestan los libros? ¿Qué se puede hacer para abaratarlos, para hacerlos más accesibles? Desde luego tenemos una oferta de libros mucho más baratos que otras editoriales. Eso lo vamos a seguir manteniendo. Son libros que además, el Fondo de Cultura Económica efectivamente es una organización, un organismo público, pero que se autosostiene en buena parte con ingresos propios, con sus ventas, pero sí hay manera de mantener precios razonables, hacer ofertas y bueno, el fondo está revitalizándose, recogiendo lo mejor de esto que digo en términos de fidelidad al origen, pero también está al día en todos los temas del presente y del futuro. José, y esta es tu casa, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sabina. Y a la gente que nos está viendo. Siempre es una delicia conversar contigo y con tu auditorio aquí en Azteca. Muchas gracias. Y a la gente que nos está viendo, bueno, informados por la literatura, tengan mejores sueños esta noche. Muchas gracias, Sabina. Qué linda.